Un cordial saludo. Nosotros vamos a hablar sobre lo que es la reproducción en plantas gimnospermas. Bueno, como primer punto tenemos el hecho de que la planta debe llegar a la madurez. Como sabemos, las gimnospermas son plantas que producen semillas desnudas. Esto quiere decir que no están cubiertas por un fruto como normalmente acostumbramos a ver en las plantas. Estos conos, que son las semillas, son las estructuras reproductivas de las gimnospermas. Este proceso de madurez es esencial y consta de distintas fases porque van a permitir que nuestro cono de polen, en este caso, porque es masculino, alcance la adultez y pueda existir una formación y desarrollo de sus respectivas estructuras reproductivas. A continuación, yo les voy a explicar en sí cómo sería la primera fase. Por ejemplo, en esta fase podemos ver cómo la planta se prepara para poder hacer que el estróbilo esté listo en sí, garantice que el polen esté listo y así después sea capaz de fertilizar. No sé si en la imagen a continuación pueden ver cómo sería lo que le envuelve. Ese en el estróbilo está cubierto por escamas que protegen su estructura reproductiva y protegen su estructura reproductiva, es decir, los sacos polínicos. Bueno, en esta imagen podemos llegar a observar el estróbilo masculino de la planta, iniciando su primera etapa por medio de la división celular, formando su característica de su estructura, donde aquí se formarán los gametofitos masculinos, que en este caso sería el polen, que próximamente darán paso a su etapa de reproducción. Podemos observar que existen las anteras, que son las estructuras masculinas, como podemos ver aquí en la imagen. Estas están en las flores y producen polen. También están presentes algunos granos de polen, los cuales son el gamelofito masculino y está formado por dos células, una célula vegetativa y una célula generativa. Estas partes son muy importantes para el proceso, ya que ayuda a que pueda seguir produciendo el polen y así puedan producirse los gametos para terminar el proceso. En esta fase podemos observar la flor que ha empezado a secarse, sus anteras junto en el polen han caído para poder dar paso al estróbilo maduro. También les iba a decir que el proceso de maduración de los gimnospermas, que son plantas vasculares con semilla, no enceradas en un ovario, a diferencia de las angiospermas, implica algunas etapas de clave en su ciclo. Por ejemplo, tenemos a la formación de los conos, la producción de gametos, la polinización y la fecundación. Bueno, en esta imagen podemos observar lo que vendría a ser un estróbilo finalmente maduro, ¿no? De esto nos podemos dar cuenta debido a su aspecto leñoso, su aspecto característico y siendo también duro el tacto. Este estróbilo maduro es la estructura reproductiva de nuestra planta. Esta posteriormente va a liberar el polen y viajará hasta el óvulo para que ocurra lo que es la fecundación. Bueno, como última etapa de esto tenemos que las escamas ovolíferas ya leñosas habían dado por el viento todas ¿cómo se llama? Su polen y esto ya daría como finalizado su etapa de reproducción para pasar a una etapa donde llegará a una maduración y acabará marchitándose al macho de este ejemplar. Bueno, aquí en la imagen podemos observar cómo es su ciclo. En esta parte podemos observar el esporofito adulto, en el cual contiene el esporofito masculino y el femenino, el esporofito femenino estando en la punta de la planta y el esporofito masculino en la parte en la parte baja. El esporofito maduro de la planta se forma en un cono donde se genera el gametofito. Cada gametofito masculino está compuesto por unas pocas células dentro de un grano de polen y cada gametofito femenino produce un huevo dentro de un óvulo. El viento transportó el grano de polen hasta el cono femenino. El tubo polínico penetra hasta el óvulo para dar origen al cigoto tras la fusión de gametos. A continuación les voy a explicar cómo sucedería el proceso de polinización. Aquí en la imagen podemos ver cómo el polen va desde un cono masculino
hasta el cono femenino. Cuando llega al cono femenino, se diría, por ejemplo, como que los espermatozoides del polen se liberan y buscan hasta un óvulo. Después se da el proceso de la fecundación. Ahí es cuando el óvulo haploide y ¿cómo se diría? El espermatozoide haploide se juntan y forman el cigoto diploide. El cigoto se convierte en un embrión dentro de una semilla, la cual se desarrolla a partir del óvulo dentro del cono femenino. Si la semilla germina, puede pasar a ser un árbol esporofito maduro, lo cual repite todo el ciclo. Bueno, como conclusión tenemos que este proceso lo que va a permitir es la supervivencia de estas plantas. Este proceso reproductivo va a iniciar con la producción de los conos, ¿no? Tanto masculinos como femeninos. Cabe recalcar que estas plantas gimnospermas van a tener tanto la parte masculina como femenina dentro de la misma planta, aunque esto también puede variar de especie a especie. Donde la parte femenina va a encontrarse por encima de la parte masculina. Bueno, nosotros vamos a tener aquí lo que es la fase de la polinización, donde el polen va a ser transferido hacia los conos femeninos. Como podemos observar, aquí nosotros tenemos el polen mencionemos así, con estas dos estructuras redondas que son bolsas de aire. Estas bolsas de aire les van a dar una capacidad aerodinámica al polen para que pueda viajar, por lo que había investigado, por incluso hasta 5 kilómetros, el que pueda viajar desde el cono masculino hasta el femenino. Bueno, posteriormente va a existir una fertilización, una fecundación, en la que se van a unificar tanto lo que son, en este caso, el polen, como el óvulo de la parte femenina. Una vez que se va a dar esta unión, vamos a obtener lo que es un cigoto. Posteriormente el embrión y luego vamos a tener el desarrollo de nuestra planta, de nuestro ejemplar otra vez, repitiéndose el ciclo como ya se había mencionado anteriormente. Bueno, esta fue nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.